Qué extraño es recordar aquellos días cuando todo parecía perfecto. Nuestras primeras reuniones con Mark estaban llenas de risas, ternura y sueños. Nos conocimos por casualidad en una de las clases en la universidad, y desde el primer momento supe que él era diferente a los demás. Sus ojos siempre brillaban con inteligencia y bondad, y su sonrisa hacía que mi corazón latiera más rápido. Éramos jóvenes, llenos de planes y ambiciones. Mark era la encarnación de todo lo que podía soñar, atento, inteligente, honesto. Sabía escuchar y hablar, no tenía miedo de expresar sus sentimientos y siempre me apoyaba en mis emprendimientos. La boda fue como un cuento de hadas. Un vestido blanco, flores por todas partes, amigos y familiares que se alegraban con nosotros. Mark parecía la persona más feliz del mundo cuando estaba a mi lado en el altar. Nos hicimos votos que, en ese momento, parecían inquebrantables. Ese día, el mundo giraba a nuestro alrededor y parecía que nada podría perturbar nuestra felicidad. Después de la boda, nuestra vida estaba llena de alegría y risas. Mark nos instaló en una casa acogedora, donde cada detalle estaba pensado. Los fines de semana organizaba picnics familiares, donde jugábamos al frisbee y volábamos cometas. Cada noche nos sentábamos en la sala de estar, nos abrazábamos y compartíamos nuestros pensamientos y sentimientos. Mark a menudo decía lo feliz que estaba de haberme encontrado y que no podía imaginar su vida sin nuestra familia. Me sentía la persona más amada y protegida del mundo. En ese momento, estaba segura de que el destino nos favorecía y que cualquier dificultad la superaríamos juntos. Sin embargo, como suele ocurrir, después de la calma vino la tormenta. Pequeñas diferencias comenzaron a aumentar, volviéndose cada vez más serias. Mark empezó a quedarse en el trabajo hasta tarde con más frecuencia, y cuando regresaba, parecía que todo lo irritaba, desde el desorden en la casa hasta cómo pasaba yo mi tiempo. Las primeras señales de alarma me hicieron reflexionar, pero todavía creía que encontraríamos la manera de recuperar nuestro cuento de hadas. No podía imaginar lo pronto que todo cambiaría. Todo comenzó con uno de los incidentes más humillantes que ocurrió durante una cena familiar que organizamos en casa con amigos. Estas noches siempre eran una oportunidad para relajarnos y disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. Pero esa noche la recuerdo por otras razones. Cuando llegó el momento del postre, la conversación en la mesa pasó inesperadamente a temas personales, y Mark, ya bastante borracho, comenzó a bromear en un tono elevado. Las bromas se volvieron cada vez más explícitas, y en un momento se dirigió a mí, con una sonrisa sarcástica diciendo, «Mi Elisa también es un poco hombre lobo. Por la noche se convierte en un tronco». Después de estas palabras, todos se quedaron en silencio y se escuchó la risa ensordecedora de Mark ante su propia broma. El aire en la habitación se volvió electrizado. Sentí como todas las miradas se centraban en mí. Algunos de nuestros amigos intentaron cambiar el tema de la conversación, pero ya era demasiado tarde. Me sentí incómoda de la vergüenza, el corazón me latía con fuerza en el pecho y los ojos se me llenaron de lágrimas. Intenté sonreír para suavizar el momento, pero por dentro todo se encogía de dolor. Mark seguía divirtiéndose, sin notar mi estado, o quizás simplemente ignorándolo. Esto me afectó tan profundamente que no pude dormir en toda la noche, repasando en mi mente todo lo que había sucedido. Empecé a preguntarme hacia dónde nos dirigíamos y cómo podía seguir viviendo con una persona que no veía ni valoraba mi dolor. Mientras la relación con Mark se volvía cada vez más tensa y fría, mi vida se complicó aún más. Mi padre, mi querido papá, enfermó. Era cáncer y el diagnóstico cayó como un rayo en un día soleado. Siempre había sido un hombre fuerte y enérgico, y verlo tan débil y vulnerable era insoportable. Al principio, Mark parecía apoyar. Me acompañaba a las citas médicas, ayudaba a cuidar de mi padre en sus peores días. Pero pronto su paciencia comenzó a agotarse. Cada vez más, expresaba su descontento por el tiempo que pasaba con mi padre, olvidando cómo él mismo había necesitado apoyo alguna vez.
No puedes pasar toda tu vida en el hospital, decía cuando llegaba tarde a casa por la noche. Pero, ¿cómo podía hacer otra cosa? Era mi padre, que siempre había estado allí cuando lo necesitaba. Sin embargo, Mark no podía o no quería entender esto. Sus palabras se volvieron más agudas y sus acusaciones más frecuentes. La situación empeoró cuando Mark comenzó a afirmar que lo estaba traicionando, que estaba eligiendo a un viejo moribundo en lugar de a mi familia. Esas palabras me hirieron profundamente. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntaba, pero él simplemente me ignoraba, diciendo que no veía la realidad. Día tras día, la tensión aumentaba. Mark solía estallar por cualquier nimiedad, gritaba si me perdía alguna llamada o mensaje suyo, acusándome de haberme distanciado por completo de la familia. Un día, cuando regresé a casa, en un arranque de ira, tiró por la ventana mi jarrón favorito, que mi papá me había regalado por mi cumpleaños. Mi sentimiento de culpa hacia Mark aumentaba cada día y trataba de encontrar un equilibrio entre cuidar a mi padre y el deseo de mantener nuestra familia. Pero cuanto más intentaba sostener todo, más se desmoronaba. Me sentía desgarrada entre dos mundos, en cada uno de los cuales me esperaban la decepción y el dolor. Esa noche fue el clímax de nuestro matrimonio. Mark llevaba varios días sin hablarme, comunicándose solo a través de comentarios mordaces y sarcásticos. Regresaba a casa del hospital, donde había pasado casi todo el día junto a mi padre, que había sido sometido a una operación complicada. Mis pensamientos estaban con él, y no estaba preparada para lo que me esperaba en casa. Apenas abrí la puerta, Mark estaba en el pasillo, sus ojos ardían de ira. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Su voz era helada y afilada como una navaja. Empecé a explicar, pero él me interrumpió. ¿Siempre encuentras tiempo para tu padre? ¿Y qué hay de tu familia, Elisa? ¿Dónde estoy yo en tu vida? Intenté justificarme, decir que lo amaba, pero Mark no escuchaba. Sus palabras me cortaban, cada una de ellas profundizaba las heridas ya existentes en mi corazón. Tú lo elegiste a él, no a nosotros. Eres una traidora, Elisa. Entonces vi en sus manos mis cosas, metidas en una caja. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo como el mundo empezaba a desmoronarse. Me voy, dijo sin un atisbo de arrepentimiento en su voz. Tú destruiste nuestra familia. Arrojó la caja al suelo, las cosas se dispersaron por todo el pasillo. Me quedé inmóvil, como paralizada, observando cómo se destruía todo lo que habíamos construido durante años. Mark empezó a gritar, a acusarme de todos los pecados habidos y por haber, su voz llenaba cada rincón de nuestra casa. Traté de calmarlo, pero era incontrolable. Eres una estúpida, nunca más me volverás a ver. Gritó mientras se dirigía a la puerta. Esas palabras me golpearon como una descarga eléctrica. Grité, corrí hacia él, intentando detenerlo, pero me empujó. Caí al suelo, y lo último que vi fue la puerta cerrándose de un portazo tras él. Esa noche la pasé en el suelo del pasillo, abrazando mis cosas, llorando y susurrando a solas con las fotografías rotas y los recuerdos. La vida que conocía había terminado. Estaba rota, humillada y abandonada. Mis lágrimas se mezclaban con la sensación de soledad absoluta y desesperación. Los meses después de que Mark se fue fueron como una pesadilla interminable. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho, esperando que todo lo sucedido hubiera sido solo un mal sueño. Pero el vacío en su lado de la cama y las cosas esparcidas por la casa me recordaban la cruda realidad. Mis días se convirtieron en una sucesión interminable de soledad y desesperación, cada hora me recordaba el amor perdido y los sueños destrozados. La situación financiera se deterioró rápidamente. Sin el apoyo de Mark, las cuentas comenzaron a acumularse y los ahorros se esfumaban ante mis ojos. Me vi obligada a vender el televisor nuevo y algunos muebles para pagar las facturas y comprar comida. Cada día buscaba maneras de ahorrar, negándome cualquier capricho. Mi vida se convirtió en una lucha constante contra la soledad y la depresión.
Evitaba encontrarme con amigos porque no podía contener las lágrimas al hablar de mi vida. Cada noche me sentaba en la sala oscura, abrazando una almohada que aún olía a Mark. Hablaba con ella como si fuera él, preguntándole por qué nos había abandonado, por qué todo había terminado así. Una noche, mientras miraba viejas fotos de nuestra familia, encontré una carta de Mark que me había escrito en nuestro primer aniversario de boda. Al leer sus palabras de amor eterno y devoción, no podía entender cómo la misma persona podía traicionarme tan cruelmente. Las lágrimas caían sobre las páginas, emborronando la tinta, y en ese momento comprendí que el pasado ya no existía y nunca volvería. Todo lo que quedaba era el dolor y los recuerdos de lo que una vez fue felicidad. Esa noche fue un punto de no retorno para mí. Después de 4 meses de sufrimiento indescriptible y soledad tortuosa, la vida de repente me dio un giro inesperado. Ocurrió en un día que comenzó como cualquier otro. Pero entonces llamó el abogado de mi padre. Me invitó a su oficina para discutir cuestiones del testamento. Me sentía vacía, pero reuní fuerzas y fui. En su oficina, entre libros y carpetas, me dio la noticia que cambió todo en un instante. Mi padre me dejó toda su fortuna. No podía creer lo que oía. Su padre fue extremadamente prudente en cuestiones financieras, decía el abogado. Quería asegurarse de que usted y sus hijos estuvieran bien cuidados. Resultó que mi padre había estado ahorrando para mí toda su vida. Y había acumulado alrededor de 1 millón. Nunca hubiera imaginado que mi padre tuviera tanto dinero. Al principio me sentí paralizada. Lágrimas de alegría y tristeza se mezclaron en mis ojos. Me costaba asimilar que mi vida podía cambiar tan drásticamente. Pero mientras volvía a casa, mi corazón, sumido en la desesperación durante tanto tiempo, empezó a sentir un renovado impulso de fuerza y esperanza. Ya no tenía que preocuparme por cómo pagar las facturas y saldar las deudas. Pero la alegría no duró mucho. Una mañana, cuando salí al porche de mi casa para respirar el aire fresco del otoño, lo vi. Mark estaba en la entrada. Su mirada estaba llena de lágrimas y sus manos temblaban. Se arrodilló, mirándome suplicante, como si implorara misericordia. Sus palabras fluían una tras otra, como un río de promesas y súplicas. He cambiado, te lo juro, no soy la misma persona que era. Te ruego, dame una oportunidad para demostrarte que soy diferente. Mark se arrastraba de rodillas hacia mí, sus manos extendiéndose como si intentara físicamente alcanzar mi perdón. Sus ojos irradiaban desesperación, y en eso había algo repulsivo y desesperadamente patético. Mirándolo, a este hombre que una vez fue mi mundo, y que ahora era simplemente una criatura miserable, codiciosa y sin alma, solo deseaba quedarme sola. Quería que desapareciera de mi vida para siempre. Con el tiempo, Mark intentó contactarme a través de conocidos comunes, escribía cartas en las que hablaba de su arrepentimiento y deseo de enmendarse. ¡Uf! Me daba asco.